Bueno, muy buenos días a todos, un gusto saludarlos, recibirlos acá, numerosos presencialmente y a distancia, los saludamos a todos. Muchísimas gracias a los oradores, a Máximo Bonchil, él es presidente de la Comisión Legal y Fiscal, que es la comisión que nos convoca hoy, es el segundo encuentro de esta comisión, así que bueno, les agradezco mucho a los oradores que van a ser presentados ahora por Máximo, y Máximo, te doy la palabra. Muchísimas gracias por estar acá y le agradecemos a Alejandro también el apoyo para la comisión. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por el apoyo a la Cámara, a la Comisión. Bueno, hoy en este encuentro vamos a hablar de un tema que nunca pierde actualidad para quienes ejercemos la profesión en la Ciudad de Buenos Aires, que es las normas del IGJ, cómo van cambiando en función de los distintos gobiernos, de distintas ideologías, y está vinculado con qué es lo que cada gobierno entiende qué función debe cumplir el registro público. Bueno, en este caso hubo un reciente cambio de administración con importantes cambios. Entendemos que para bien, para flexibilizar, para facilitar la inversión. Así que ya mismo le paso la palabra a Laura Barbosa del estudio Sang Bergel y Viña, que va a estar moderando este panel. Así que adelante, muchas gracias y muchas gracias a los expositores. Entonces la cámara también acompaña, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Como dijo Máximo, hoy vamos a hablar de temas vinculados con las regulaciones recientes de la Inspección General de Justicia, y también vamos a charlar un poquito acerca de la creación de esta comisión para la reforma de la ley de sociedades y de la ley de capital emprendedor, que también es importante. Más que nada van a ser como opiniones porque esta comisión está en curso todavía y no hay ningún proyecto presentado. Nosotros estructuramos la presentación como en 3 partes, una que tiene que ver con toda la normativa, los cambios regulatorios que hubo en la Inspección General de Justicia, una segunda parte que se refiere a esto que mencionaba recién, que es los cambios en la comisión, perdón, la creación de la comisión y los futuros cambios, o lo que esperamos que contenga la nueva ley de sociedades y también la de capital emprendedor. Y por último, nos vamos a enfocar un poco en toda la regulación y los cambios que hubo respecto a las sociedades extranjeras, como para flexibilizar el régimen actual. Así que bueno, van a exponer Clara Pujol, que la voy a presentar. Ay, perdón. Bueno, Clara es abogada por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, tiene un LLM de la Universidad de Pittsburgh, es abogada senior en bienes Soto y Caparrós y especializada en temas corporativos y societarios. Y Martín Zapata es también abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especializado en Derecho Societario, tiene un seminario en Finanzas y Contabilidad para Abogados en el Centro de Estudios de Derecho Profundizado y un programa de actualización en Derecho de Sociedades también por la misma facultad, y es asociado del estudio Peña Pereira de Acevedo y Asociados desde el año 2008. Así que, hechas las presentaciones, les doy la palabra. Bueno, hola a todos. Voy a hacer una muy breve introducción de los últimos cambios normativos que hubo en IGJ con la incorporación del doctor Vítolo como inspector. Se hicieron pequeñas modificaciones para tratar de empezar en un cambio de visión de lo que es la IGJ y de la función de la IGJ. Una de esas cuestiones fue receptar las sentencias judiciales que habían declarado inválida la normativa que exigía un cupo de género en ciertos órganos de administración. En cuanto al objeto social, ahora se permite más flexibilidad en la redacción del objeto social, y se eliminó este requisito que especificaba que el capital social tenía que guardar relación con el objeto, de forma tal de acercarnos a un concepto más moderno de lo que es el capital social. También se eliminó la limitación a 30 años de la vigencia de las sociedades y se actualizaron algunos montos que venían bastante desactualizados en función de la devaluación de la moneda, de forma tal de seguir permitiendo cierta flexibilización en algunas cuestiones. En lo que hace a la sociedad anónimas simplificadas, básicamente se trató de revalorizar este tipo social que el último inspector había sujetado a muchos controles y requisitos y fiscalización, tratando de darle un nuevo impulso a este tipo social, el más moderno que tenemos por el momento. ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, estas
medidas que comenté, más lo que ahora vamos a comentar específicamente sobre las extranjeras, forma parte de un plan de acción que anunció en febrero el doctor Vítolo. Estas pequeñas medidas fueron las acciones a corto plazo. A mediano plazo, el plan es dictar un nuevo marco normativo para reemplazar lo que hoy es la 7 de 2015, y esperamos actualizar un poco todo, y a largo plazo las medidas es digitalizar y permitir más flexibilidad en cuanto a presentación de trámites y ese tipo de cuestiones. Con lo cual estamos esperando las medidas de mediano plazo, que se estima que saldrían en julio. Hay que estar atentos al boletín oficial ahí. Y por último, lo que un poco anticipó Laura, se creó desde el Ministerio de Justicia una comisión para reformar el marco normativo de lo que hace a las sociedades, tanto en la Ley General de Sociedades como en la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, lo que hace a las SAS. No se sabe aún si la comisión ya se constituyó, están designados los miembros, pero desde que se constituye tienen 6 meses para presentar los proyectos de reforma. Bueno, ya entrando directamente en la normativa de las sociedades extranjeras, se pueden mencionar dos resoluciones que se dictaron recientemente. Una es la resolución 5, que habla justamente de la garantía de los representantes. Hasta ahora se les exigía a los representantes de sociedades extranjeras inscriptas para participar o para constituir sociedades locales una garantía como si fuera un administrador común y corriente, lo cual no era lógico. En la nueva normativa se eliminó este requisito y se equiparó en cierta forma el monto de la garantía que se exige para los representantes de sociedades extranjeras inscritas por el 118, que son las sociedades que, o sucursales o representaciones permanentes que ejercen actividad en el país, haciéndolo o dándoles un monto más lógico de garantía, porque hasta este momento era 5 veces más alto que se exigía por una sociedad anónima, lo cual no era muy lógico. La segunda resolución que se dictó en la IGJ con relación a las sociedades extranjeras es la 10, que tiene un cúmulo de modificaciones. Entre ellas, bueno, se facilitó un poco el cumplimiento de los requisitos para inscribir las sociedades extranjeras que pertenecen a grupos internacionales y de notoriedad y conocimiento público. Se eliminó una exigencia que imponía la IGJ para las sociedades extranjeras que estuvieran constituidas en jurisdicciones ajenas a Capital Federal, cuando estas sociedades participaban en sociedades locales. Hasta ahora no reconocían la inscripción de estas sociedades extranjeras inscritas en otra jurisdicción cuando eran socias de sociedades locales. Les exigían que se inscriban también acá en Capital, lo cual tampoco era muy lógico, pero bueno, por suerte ahora se ha eliminado. Se flexibilizaron requisitos para las inscripciones de las sociedades de vehículos. Se eliminó el plan de inversiones que se exigía para las sociedades extranjeras que se habían constituido para participar de otras sociedades, que se les exigía una especie de detalle de en qué sociedades iban a participar, cuáles eran los porcentajes que iban a tener en esas sociedades, cuáles eran los socios, algo que no resultaba lógico para una sociedad que iba en principio a participar de otra o de otras, dependiendo cuál fuera la decisión del grupo empresario posterior, ¿no? Después, otra de las cuestiones que se reincorporó la prohibición de inscripciones de sociedades offshore y se incorporó la posibilidad de inscribir sociedades constituidas en países, jurisdicciones o territorios no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal o no colaboradores de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que había sido eliminado en la anterior administración. También se volvió mejor dicho, se modificó el régimen informativo simplificado que existía para que las sociedades extranjeras puedan cumplir con la información que se le exige. Hasta antes de esta modificación se podía presentar un régimen informativo
de por medio de un régimen normal, uno simplificado, ahora se extendió y se pueden presentar 5 regímenes simplificados, que esto agiliza la presentación o el cumplimiento de la información porque es una declaración más simple en la que simplemente se siguen con las mismas condiciones que existían y no hay tanta información o documentación que hay que agregar. Lo último que se puede decir de las modificaciones que se han introducido son, hasta ahora se exigía a las sociedades locales que tuvieran como accionistas representantes extranjeros, perdón, sociedades extranjeras como accionistas, que quienes participaran en las asambleas de esas sociedades locales fueran los representantes inscriptos en el IGJ o un apoderado por esta persona. Y ahora esto se eliminó y se permiten que una persona que sea apoderada por la casa matriz, por ejemplo, pueda participar y representar a la sociedad sin que ello implique la imposibilidad de inscribir el acto emitido por la sociedad local. Bueno, esto rápidamente, digamos, las modificaciones que se han introducido en la normativa IGJ y bueno, quedamos... No, bueno, lo que habíamos pensado también es una serie de consultas como para que después abrir a ustedes otras preguntas que tengan vinculadas con todos estos cambios regulatorios que ha habido. Como decían tanto Martín como Clara, la intención de la Inspección General de Justicia es flexibilizar todo el régimen para permitir justamente el ingreso de inversiones extranjeras y la apertura un poco de la economía, ¿no? Que ha tenido un montón de restricciones en los últimos años, no solo en materia societaria, sino también en otros ámbitos, cambiarios y demás. Entonces apunta hacia eso y hacia una sistematización en general con otros organismos, no solamente con la Inspección General de Justicia, sino también en conjunto con el Banco Central, con la Comisión Nacional de Valores, como para unificar algunas cuestiones que tienen que ver con los sistemas, básicamente, que utilizan los distintos organismos. Y esto no es un proyecto, por supuesto, que va a demorar unos 1 o 2 años porque requiere también inversión del gobierno, ¿no? Para que se puedan concretar estas cuestiones. Respecto de todas, de lo que es sociedades extranjeras puntualmente, todas las modificaciones que mencionó Martín, una de las preguntas que a mí se me ocurrió es cuáles son las expectativas, ¿no? Que ustedes se imaginan que tienen las empresas con esta apertura, no solamente de esto que ya sabemos que en realidad Vítolo, en todas las reuniones a las que yo he asistido y en presentaciones también que ha hecho respecto del nuevo rol del organismo, ¿no? Donde él trata de abrir, hay una cuestión de apertura hacia el público, que hasta ahora estaba un poco cercenada respecto a este organismo en particular. Hay como una apertura y una nueva visión para tratar de modernizar el organismo, de modernizar los sistemas, y esto en los últimos años, con todos los impedimentos en la regulación, ha generado la retracción, porque hay estadísticas respecto a eso, de generar una retracción en la inscripción de todas las sociedades extranjeras con la consecuente inversión, porque eran tantos los impedimentos y tantas las restricciones y tantos los recaudos que había que cumplir que la realidad era muy difícil. Por eso la mayor parte de las inversiones extranjeras se canalizaron con inscripciones en otras jurisdicciones, que después con la 8 del 2021, que fue finalmente derogada, gracias al cielo, todos salían a inscribir en otras jurisdicciones, Mendoza, Córdoba, provincia de Buenos Aires, a las sociedades extranjeras para facilitar el tema de ser sociedad o participar en el capital de una sociedad local, que ahora por suerte esas inscripciones vuelven a ser válidas, porque generó todo un inconveniente, pero sí hubo una reducción sustancial en el último tiempo de la última administración respecto a la inscripción de sociedades con capital, de sociedades extranjeras. Entonces, ¿cuáles les parecen a ustedes que son las expectativas que pueden tener ahora, digamos, en la experiencia que ustedes tienen con clientes extranjeros, respecto de estos cambios? Yo creo que la principal expectativa es seguir simplificando los trámites y los tiempos, porque para inscribir una sociedad extranjera necesitas mucha documentación del exterior, notarizada, apostillada, luego la traducción, con lo cual ya preparar la inscripción lleva un montón de tiempo por la cantidad de documentación que se necesita. Y luego, una vez presentado, bueno, hasta ahora presentabas y decías, me encomiendo al inspector que me toque, a ver qué pasa, y habitualmente yo estimaba siempre entre un mínimo de 3 y 5 meses para, una vez presentado el trámite, para lograr la inscripción. Esperemos que esos tiempos se puedan agilizar, porque eso demora la llegada de inversiones, porque todo ese tiempo que estás
preparando la documentación, haciendo la inscripción, hace que la inversión se siga demorando. Entonces, creo que ahí es la mayor expectativa. Obviamente habrá que cumplir requisitos, pero tratar de simplificarlos lo máximo posible, o incluso también a raíz de la reforma de la ley de sociedades, permitir que la sociedad extranjera invierta y que tenga al menos un plazo para hacer la inscripción, porque hoy en día necesitas la inscripción para poder hacer la inversión, con lo cual creo que esa sería la mayor expectativa. Sí, igual. Capaz ahí muy respecto- ambicioso lo mío, pero al pero- respecto a lo que decían, lo que mencionaba Martín respecto a a las modificaciones que hubo con la resolución 10, se retomó algo que estaba, creo que era en la 22 del 2000 y pico, que hubo un plazo donde, obviamente, si vos no tenías registrada por el 123 la sociedad extranjera que era accionista de la local, no podías inscribir ningún actor ineficaces a los efectos administrativos. Lo que se retomó de esa resolución, que creo que era la del 2005, es que en realidad, si la sociedad no está inscripta, el acto se puede inscribir de todas maneras, pero los votos que formaron la voluntad Exacto. social, en realidad, si implican que la decisión esté adoptada por esa sociedad extranjera, sí no va a ser inscribible. Pero por ahí en algunos casos, donde hay un porcentaje menor, posiblemente den curso a ese tipo de trámites. Perdón, una pregunta. Sí. Y quiere decir que si en una sociedad tenemos el 95% que es del exterior, Ahí no. ¿los votos podrían impugnarse todos por no estar inscrita en la sociedad? Esos votos no, digamos, a los efectos administrativos, pensemos que desde el punto de vista jurídico, si vos transferís, si vos tenés una sociedad que es titular de las acciones de una sociedad local, ese derecho que tiene como accionista lo tiene. Lo que pasa que a los efectos administrativos, como vos requerís la inscripción para poder Un operar, aumento de capital. claro, no te lo van a inscribir El nunca. voto no va a Es ir. ineficaz a los efectos administrativos las decisiones que adopte esa sociedad Sí. extranjera como accionista. La única forma de que sea inscribible es que la mayoría se adopte, la mayoría sea Local. local o de otra O de sociedad otra que esté extranjera que inscrita. sí esté inscrita. Sí, Claro, Claro. sí. claro. Que no, lo importante es que esa sociedad extranjera no inscripta no forme la voluntad social. Sí, de hecho, el artículo 60 parado, pública parada. Sí, sí, sí. Todo. Eso sí, pero evidentemente también todo tipo de... Sí. Toda resolución inscribible a los efectos administrativos. Perdón, una pregunta. Sí. Y el caso de llevar registros electrónicos, registros contables electrónicos, ¿tampoco le van a dar el certificado? Que Es certificado. decir, claro, cuando la sociedad está autorizada Sí. a llevar todos los registros digitalizados, los registros contables. Sí. Entonces, todos los años hay que hacer una presentación, pero de esa presentación te tiene que dar un Un certificado certificado. de cumplimiento del régimen. Sí. Tenemos dos casos que el certificado no está. Lo que pasa que ahí pasa por el órgano de administración, no por la asamblea. Con lo cual, si se pudo escribir No, el pero de todas maneras, directorio. cuando Por ahí vos puede ser que dictaminás, revisen, cuando vos sí. dictaminás, Ah, ok, cuando vos ok. dictaminás, tenés que, como en todos los trámites de dictámenes de precalificación, tenés que declarar quiénes son los accionistas. Si ellos detectan que Que ese no está certificado inscrita, te lo certificado Claro. no te- Sí. No deberían, porque es una cuestión de la administración y no de gobierno. No, no, pero Sí, 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 pero no, eso no importa porque en realidad lo que ellos controlan Es que con las acciones de todo- fiscalización, Los requisitos claro, de- el cumplido de requisitos regularidad del sí. socio. Sí, te va a frenar todo. sí. Bueno. Es tremendo. Es tremendo. 3 años parados. Sí, lo que pasa que, por eso decía, en los últimos años ha habido un montón con todas las restricciones que había respecto a las sociedades extranjeras, el problema que tiene la sociedad local que opera, ¿sí? Te traba. Es que te traba absolutamente todo, porque la realidad es que el artículo 60 te lo exigen los bancos para que Sí. vos puedas anualmente, porque es una exigencia del central. Entonces, el central le exige al banco, el banco le exige a sus propios clientes que presenten los balances, que presenten los últimos directorios, que presenten, independientemente de los poderes, ¿sí? Que por el poder vos podés seguir actuando. Claro, por eso con el poder uno puede seguir actuando. El problema está en el legajo que llevan los bancos, que están controlados por el central, que requieren la información actualizada. Entonces, es toda una cadena que genera problemas operativos en la compañía y que ha generado inclusive cierre de cuentas, donde vos la compañía queda totalmente inoperativa. No, sí, es aberrante las consecuencias. Sí, por eso se supone que va a haber como un nuevo marco, más allá de esto que era más urgente, Vítolo se concentró en lo que era un poco más urgente, pero va a haber una regulación más... Claro, algo que Más acorde. necesitaba un poco más de análisis para que quede algo coherente.
¿Cómo ven ese marco? ¿Va a ser a nivel legislativo? No, eso es resolución de IGJ. ¿Querés- Lo que pasa que con la creación de la comisión, ¿sí?, que va a reformar la ley de sociedades, también están esperando un poco cuáles van a ser, esto le iba a consultar también a Martín respecto a eso, pero cuáles van a ser las modificaciones que se van a introducir en la Ley General de Sociedades, como porque si no por ahí queda desactualizado inclusive la reforma integral de la Resolución 7, porque si esas modificaciones de la Ley de Sociedades tienen un impacto, después van a tener que volver a actualizar esa misma resolución, y están ocupándose realmente de generar algo integral dentro de la resolución. Como que estas medidas dictadas hasta ahora son como de urgencia. Un parche para acomodar las últimas resoluciones que habían trabado todo. Pero la idea es Por resolución, al final tendrá que ser una nueva ley, ¿no? que algunas cosas sí y otras no. O sea, la resolución puede llegar a regular la parte operativa de lo que dice la ley, pero si hace falta una modificación de base, Claro, por eso lo tiene que hacer la ejemplo, ley. lo que decíamos de que la sociedad extranjera tiene que estar inscripta en forma previa. Bueno, eso sería, hay que reformar la Claro, ley. claro. Después, ¿qué documentación se presenta? Eso Eso sí es iría por la resolución. operativo, IGJ. claro. O sea, depende cuál sea el concepto que necesitas modificar, Claro. es la norma que vas a aplicar. Bueno, volviendo a las preguntas que por ahí abren otras, ¿no? Sí. ¿Cuáles consideran que van a ser los desafíos, ¿sí?, en los próximos, en lo que va del año o en los próximos, y las oportunidades que tienen las sociedades extranjeras a partir de estas modificaciones? Para los desafíos es un poco poder seguir subsistiendo con lo que queda de las normativas, porque en algunos casos todavía ni siquiera con estas modificaciones se ha adecuado a las situaciones como para que algunas sociedades puedan cumplir con los requisitos que le exige el EGJ. Por ejemplo, creo que los otros días conversaba que hay situaciones donde alguna sociedad debe cumplir con el requisito de que presentar un balance que esté conforme a la normativa internacional, y no todas las sociedades le exigen esto en el lugar de origen. Entonces te lo exigen el IGJ, pero no te lo exigen en el lugar de origen. ¿Cómo haces para cumplir? Bueno, todo ese tipo de cuestiones creo que son las que van a tener que por ahora ir sorteando y ir viendo cómo lo solucionan hasta que haya una modificación y adecuación de la normativa a la normativa general, digamos. Creo que de ahí igual también se vería una oportunidad, porque dada la apertura que manifestó Vítolo ante situaciones particulares, creo que ahora IGJ está abierto a recibir a los profesionales para que digan, che, mirá, en este caso la jurisdicción de origen no hay balance, o para acreditar la actividad significativa en el exterior no te puedo mostrar activos fijos porque es una empresa moderna y tiene todo en la nube y no hay una oficina, no hay activos fijos. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que si bien vamos a tener que seguir sorteando un tiempo más estos problemas, igual está la oportunidad de acercarse a IGJ y plantear las situaciones y poder resolverlo junto con el organismo, y que ellos también vayan recabando también experiencias para receptarlo en las nuevas normas. Así que totalmente distinto poder hablar con la persona que está analizando documentación a tener que presentar un escrito, que la persona ese lo lea, lo analice y después responda con otro escrito diciendo no se cumple. Sí, Esto es- Es una dilación. Porque, a ver, ¿cómo te acercás al IGJ? Porque en un momento estaban los relatores Sí. que, bueno, ayudaban un poco. Pero ahora... Siguen estando los relatores, pero lo cierto es que el relator solamente atiende si vos tenés un trámite iniciado y tenés una observación sobre ese trámite. Uno no puede ir a hacer una consulta en forma previa ante no sé, cualquier cuestión que te surja y vos decís, bueno, y esto yo no sé cuál es la opinión de la Inspección General de Justicia, entonces por ir a consultar y decir, bueno, a ver, ¿cómo resuelven esto? ¿Cuál es la idea? Sí, y al Eso mismo es tiempo la opinión del relator, también. como decía Laura, no es Vinculante. vinculante. Entonces, voy a ver al relator o la llamo por teléfono a Laura y decirle, Sí. ¿qué opinás? ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu Sí. experiencia? Es como consultar capaz con otro Sí, colega. sí, sí. Y Entonces, por ahí no. No, pero es desesperante porque, digamos, nosotros tenemos 3 casos que han presentado la documentación completa, con absolutamente todo, y sin embargo, no solamente que van demorando o van haciendo algunas objeciones de una fecha, hasta nos llegaron a objetar que decía LPTI,
en lugar de estar todo completo el nombre, que bueno, como decir S.A. o asociación, y decir cosas ridículas. Pero bueno, hemos presentado todo. Cuando llegas a presentar todo de nuevo, te dice pasaban los 6 meses. Entonces, Y te piden el certificado de vigencia de presentar nuevo. la documentación de nuevo, con apostito, es decir, digamos que eso, ni siquiera es necesario cambiar la resolución. Es decir, Bueno, porque la- el problema Pasa, ese es el cambio de postura que se está es un cambio de postura que se está viendo ahora. Hasta Sí, sí, sí. De que la idea es agilizar y evitar vistas. sí, claro. Vistas que pasan. Sí, Entonces, creo que ese es el espíritu que va a implementar. Sí. Digamos. sí. Tener paciencia. Sí, 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 Inclusive sí. ya en la página de IGJ Sí. está el acceso a pedir turnos con los inspectores, con el inspector que lleva el trámite cuando uno, Sí, eso Ponen- puede- porque- puede ayudar. en realidad, digamos, todavía no es como hace muchos años atrás que uno iba a IGJ y subía y hablaba directamente con el inspector, pero se ha habilitado un mecanismo a través del cual uno pide una cita con el inspector que lleva el trámite, con el precalificador. Entonces eso va a agilizar porque lo que sí es cierto, eso que dice Vítolo, que en realidad hay un problema, en realidad hay la idiosincrasia de los funcionarios de IGJ, digamos, de los inspectores, que según Vito lo mismo reconoce, hay gente que está preparada, que hay gente que técnicamente es muy sólida, pero hay diferencias de criterio un poco vinculadas con los diferentes cambios de administración y con los sesgos políticos que hubo. Entonces, pero no es gente que no sepa de qué está hablando, lo que pasa es que hay que unificar el criterio. Y se encuentra también la nueva administración con esa reticencia por parte de los inspectores de algunos que son muy literales con respecto a la norma, otros que por ahí son un poco más abiertos, entonces no hay un criterio unificado y eso es lo que genera mucha vista. Y aparte también lo que van a tratar de hacer es que las vistas se entiendan, porque uno hoy tiene una vista y la vista no se entiende. Entonces tratar que el lenguaje Que apunte. sea un poco más accesible en la interpretación del que lo lee, porque hoy por hoy algunas son inentendibles. Pero sí es cierto que hay como un criterio hay que tratar o Vitro está tratando de unificar el criterio por estas cosas que pasan, ¿sí? Lo que yo voy a sumar es para decir algo positivo, IGJ, porque pobre estamos criticando todo, que realmente están trabajando con bastante agilidad. Sí. En el último tiempo se nota que están procesando las cosas, por lo menos de presentaciones de registrales, lo que es estados contables es otra historia, con bastante rapidez, lo cual vamos a felicitarlos por... No, eso es cierto, que rescatemos algo. hay un cambio, positivo. se nota que hay un cambio, pero todos son Sí. conscientes, inclusive dentro del organismo, que hace falta todo un trabajo posterior y que va a llevar un tiempo, pero la idea es poder dinamizar y sistematizar muchas de las cosas que hoy, con los obstáculos que hoy los profesionales todos nos encontramos. Antes de seguir, ¿qué es el mecanismo que comentaba de contacto con los inspectores? Sí, ¿Ya está está en la curso? página. Ah, Está en la página. La página te pide el nombre del profesional, te pide el expediente, que era un poco lo que decía Martín. Vos hoy no podés consultar. Probablemente si presentás una nota y decís quiero una reunión con un inspector o con Vítolo por un caso testigo, probablemente te atiendan, porque la idea de Vítolo es el organismo está al servicio del público. Claro. No es que somos una cosa, un claustro que no entra nadie. La idea es que estén al servicio del público y que es mucho más fácil de, como decía la doctora, que mandar 85 notas, sentarte con la persona y resolverlo en una forma expedita, ¿sí? Con la persona que te está dictaminando. Entonces, esa es la apertura que está tratando de hacer IGJ, que la tienen otros organismos. Vos vas a CNB y en CNB te atienden. Mandás un mail y en CNB te contesta. Nada, ese es digamos, la mejora que se quiere hacer, que es la más fácil, ¿sí? Entonces, ahora la orden de Vítolo es que todos los inspectores tienen que atender al público. Será mediante esta cita, como con los turnos de IGJ. Pedís un turno, te atiende el inspector, resuelve sobre el caso específico, porque la idea es agilizar todos los trámites, precisamente porque hubo mucho cambio, como decía Martín, no todo soluciona, por eso es la expectativa de esta resolución final, que sea más integradora, y que ahí les iba a preguntar cuáles les parecen que deberían ser, en términos de extranjeras por lo menos, las modificaciones adicionales o qué expectativas tienen de lo que debería modificarse en términos integrales respecto a lo que viene de esa resolución marco. Yo creo que si se lograra hacer presentaciones en forma digital, incluso con las extranjeras, sería un golazo. Porque, claro, porque evitaría tantas idas y vueltas y documentación. Hoy en día la documentación se puede apostillar afuera y viene en forma digital apostillada. Sí. ¿Por qué no podemos presentar eso en forma digital? Sería la lógica. Eso yo creo que sería, pero bueno, es a lo mejor algo
difícil de alcanzar hoy en día. Yo creo que mientras llegamos a eso, que está buenísimo, flexibilizar algunas cuestiones para permitir que la norma se adapte a lo que es la realidad de otras jurisdicciones. No sé, una de las cosas que piden es un certificado de vigencia en el exterior. Hay jurisdicciones que no lo emiten. Antes en la norma, hace ya unos cuantos años, te permitía presentar un dictamen de un profesional de la jurisdicción de origen para dejar constancia de que la sociedad existe, se inscribió y está vigente. En algún momento se perdió eso, en los cambios y en las reformas se perdió. Y bueno, hoy en día la norma no lo prevé, entonces presentás el trámite con una certificación de un profesional y te cursan la vista, ¿no? Pero pará, el mismo profesional te está poniendo en la certificación que ese país o esa jurisdicción no emite esos certificados. Bueno, tratar de dejar un margen de flexibilidad en la norma que permita suplir estas situaciones, ¿no? También hay un control de legalidad que se ejerce todo el tiempo, ¿no? Y también hay la pregunta de, ¿es la IGJ que tiene que ejercer ese control de legalidad permanente? Pero en Francia, por ejemplo, la IGJ francés no te pide, te toma los datos, te toma la información y no te viene con este control de legalidad. Es después, si es un conflicto o algo, entonces ya vienen y te lo controlan. Entonces, a lo mejor ahí también, si vienen nuevos vientos, podrían venir por ahí también, ¿no? Eso es lo que Vito lo entiende, que es la función de la Inspección General de Justicia. La Inspección General de Justicia es un órgano registral, pero hay una ley y ellos no legislan. Ellos pueden regular determinadas cosas que derivan de la ley para formalizar el registro, pero no pueden hacer de la manera que lo hicieron durante los últimos años un control de legalidad, sobre todo en lo que respecta a sociedades extranjeras porque son de extraña jurisdicción. Y la misma ley dice que se quedan sujetas a la normativa del país de origen, con lo cual hay un montón de cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que sacaron el plan de inversión, que dicen, ¿por qué como organismo de control voy a exigirle a una sociedad extranjera algo que no le exige una sociedad local? Yo cuando constituyo una sociedad local no le exijo que me digan cuál va a ser la inversión que va a realizar. Solamente cumple los recaudos y la inscribo. ¿Por qué le exijo una sociedad? Por eso se eliminó. ¿Por qué le exijo una sociedad extranjera que me diga dónde va a invertir, cómo va a invertir, cuál es su plan de inversión? Porque no tiene sentido. Porque es algo que no lo pide la ley. Que además en algunos casos capaz ni siquiera al momento de inscribirse lo tenían. Decían, me voy inscribiendo mientras termino de armar mi plan de inversión. Entonces hay como una posición, una postura bastante fuerte que tiene que ver con, digamos, que también están asociados con los principios de esta administración en general, que tiene que ver con el principio de la libertad, que tiene que ver con el principio de libre contratación, que tiene que ver con el principio de apertura de economía, y de respetar a los diferentes actores del mercado. Entonces, y la idea es ir hacia ese lugar donde uno tiene una función registral, que él dice, en las sociedades extranjeras es cierto que tiene que haber algún control de legalidad, porque las sociedades extranjeras, o las sociedades en general, tienen muchos controles, por decirlo de alguna manera, en términos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, cuestiones de gobierno corporativo que vienen de la SEC, digamos, hay mucha normativa, GAFI, OCDE, digamos, hay muchas cosas en el mercado que tienden a prácticas de gobierno corporativo generales y a las buenas prácticas en general de una sociedad, que está bien que se apliquen y que pueden ser instrumentos internacionales. En ese sentido, está perfecto. Ahora, en el detalle en el que se han regulado en los últimos años, no corresponde, porque es un exceso de la función reglamentaria de la inspección. Y ahí mi pregunta de cómo hacerlo, ¿por qué no se hace una ley? Porque el próximo gobierno, a lo mejor tuvimos la misma charla cuando asumió Macri, ¿te acuerdas? Y luego se cerró de vuelta. Entonces no sé si hay... Porque eso significa vivir en democracia. Y en Argentina. Sí, la organización, más la organización que cambia, no hay una línea... Lo que pasa es que bueno, pues, esto es otro tema, la ley, de las políticas a largo plazo, pero... Claro, si se modifica la ley, eso ya es más difícil modificarlo rápidamente. Por eso. Claramente, sí. Y yendo también, como vos mencionabas, el tema de prevención de lavado, la propia IGJ es sujeto obligado, con lo cual también tiene que compatibilizar sus funciones de fiscalización como registro público, más cumplir con todo lo que es la normativa de la UIF, con lo cual tiene que compatibilizar las dos cosas también. Sí, pero lo que también señala Vítolo y hace bastante hincapié es que cada organismo tiene una función. Entonces, a veces IGJ, en su propia regulación, excede sus funciones como órgano de registro y capta
funciones de otros órganos Sí, sí. que no corresponden, porque para eso están los otros órganos. Entonces, restringir la IGJ a su función de registro y no de determinados controles que no le corresponden por su propio carácter y por lo que dice la propia ley que la regula como organismo. Volvemos a un poco el tema respecto de la apertura que ha tenido, o de lo que se entiende cuando nosotros les decía de la página y demás, respecto de la apertura. ¿Cómo piensan que nos podemos acercar? ¿Qué cosas podemos aportar en esta apertura que está teniendo en las reuniones que ha tenido con diferentes cámaras, con diferentes actores profesionales? ¿Cómo piensan que se puede aportar Aportar a la a la IGJ IGJ y a para que haga, y a los cambios? para qué modificaciones Sí. podría hacerse y demás. Bueno, yo creo que es fundamental esto que estábamos hablando hace un ratito de el acercamiento con los inspectores y por ahí, yo siempre con la digitalización, pero por ahí una muy buena opción sería poder a través de la página hacer consultas con el inspector o con el sector que correspondan, esas consultas que puedan venir de vueltas a través de la página y que después queden hasta registros en la página para que otra persona que pueda tener la misma consulta Como los directamente, premios de Google. claro, bueno, algo parecido, pero básicamente eso, porque eso generaría la posibilidad de tener el contacto con el inspector, pero además la posibilidad de que la próxima persona que tenga una situación similar no haga falta que moleste al inspector, que revise cuáles son para marcar cuál es la postura del organismo, que es un poco lo que a nosotros nos pasa hoy en día, de que nunca se sabe cuál es la postura real en algunas cosas, porque un mismo inspector dice A y otro inspector dice B, y el mismo trámite sale aprobado y sale observado. Entonces, para ir marcando la postura y el camino el planteo de la IGJ en cada uno de los trámites. También se podría trabajar en estandarizar presentaciones. Por ejemplo, los dictámenes, bueno, el Consejo Profesional suele tener los modelos, pero los que son de abogados o escribanos, la realidad es que no hay un estándar. Cada estudio suele tener el propio, pero después es completamente distinto, lo cual también lleva a que el inspector que recibe el trámite tiene que estar adaptándose a cada modelo nuevo de dictamen o de algún otro tipo de documentación. Quizás eso también se puede tratar de estandarizar Lo que pasa con un poco de flexibilidad, porque siempre está la situación que se sale del estándar y si estandarizas demasiado no podés corregir eso, pero creo que eso podría ser un trabajo que además también después va a facilitar para cuando finalmente se digitalicen los trámites y ya tenés mucho estandarizado, es fácil de replicar en digital. Sí, en el consejo ya están estandarizados. Bueno, yo voy a ser contadora. Están los informes de cumplimiento, ya modelos, así que, digamos, desde el punto de vista de contadores, por ahí ya está un poco más estandarizado. Sí, pero a veces eso también hace que no puedan cumplir con algunas vistas, porque como tienen el modelo tal, existe una vista particular y el contador dice, no, yo no puedo porque si presento el informe no me lo habilitan. No lo puedo legalizar. Exacto. En esos casos lo que hemos llegado a hacer, y bueno, con el ok del inspector, es hacerlo con el modelo del consejo legalizado. Y después, sin legalizar, lo que quería La observación aparte. Sí, Sí, porque no le permite muchas veces. ¿Qué les ha generado dentro de las regulaciones nuevas, ¿no? Las modificaciones, mayores dudas, ¿no? Respecto a lo que hay hoy, si viene hoy una sociedad extranjera a pedirles asesoramiento, ¿qué es lo que les genera mayor duda, inclusive con las nuevas regulaciones o las modificaciones que se han generado? Mayores dudas. Mayores dudas, ¿en qué vamos a terminar? Eso me encantaría tener la bola de cristal, pero soy optimista que vamos a terminar en un buen lugar. Y creo que no tengo ninguna duda en particular, estamos en la dulce espera de que se viene Un poco creo que decían antes, les sí. parece que por ahí estas cuestiones que tienen que ver con receptar un poco la dinámica de las jurisdicciones extranjeras que hay, porque la realidad es que las sociedades que se inscriben son bastante parecidas en cuanto a las jurisdicciones, ¿no? Sí, yo a ver, a mí no me genera demasiadas dudas porque es volver un poco a lo que había antes de estas últimas resoluciones, lo que sí me genera expectativa en qué va a pasar después,
en qué se puede llegar a modificar y qué se puede llegar a adaptar a lo que vos decías, a normativa que sea más acorde a lo que pasa en el mundo, porque cada vez más común estos grupos de sociedades o empresas que se manejan en distintos países y por ahí ponen una pata en la Argentina, cuando ponen la pata en la Argentina quedan bloqueadas porque lo que es válido en otras partes del mundo acá no lo es. Entonces, ese tipo de cuestiones me gustaría que pudieran estar receptadas en la nueva normativa y que esto nos permita a lo mejor integrarnos más al mundo. En cuanto a las últimas modificaciones, ya te digo, no me generan demasiadas dudas o problemáticas más allá de las que teníamos antes de estas últimas restricciones. En Sí, cierta forma lo de sociedades de vehículo, la verdad fue un golazo porque Claro. estaba todo trabado. Todo Sociedades trabado, de era imposible. vehículo, incluso esa bendita resolución 8 aplicada en forma retroactiva, la verdad fue un bombazo. Y que cuando venía un cliente a consultar, bueno, necesitamos escribir una 123, era mandame todo el organigrama societario y yo te ayudo a encontrar con cuál sociedad vamos a tener chances de inscribir y con cuál no. Y también igual era una lotería, ¿no? Porque Y ahora les voy a vincular algo de lo que mencionaron recién con lo que tiene que ver, yendo ya un poco para las modificaciones de la ley de sociedades. Porque precisamente uno de los obstáculos que existe hoy por hoy en las inscripciones del 123, que salía de la 8, era los grupos. ¿Sí? El entendimiento del grupo económico, de los grupos de control, de qué se entiende por una sociedad holding, que no son cosas que estén receptadas en la ley de sociedades particularmente como tales, ¿no? ¿Cómo les parece cómo les parece que se debería organizar eso desde el punto de vista de la Inspección General de Justicia, como para entender las nuevas dinámicas, ¿no? de sociedades que por ahí, como vos decías, no tienen activos fijos o no tienen activos corrientes, o son simplemente sociedades de vehículos, que eso lo habilitó ahora por suerte de nuevo por el tema de los grupos, ¿no? De cómo se conforman las diferentes unidades de negocio? ¿Cómo les parece que esto se vincula con las potenciales modificaciones que les parece que serían buenas en materia de la ley de sociedades en general y de la ley de capital emprendedor en particular? En la ley de sociedades yo creo que debería incorporarse normativa relativa a grupos y considerar los grupos empresarios en forma específica, que en realidad no es tan común a nivel mundial, porque creo que no son tantas las normativas mundiales que lo receptan. La mayoría tienen, como nosotros, algunas normas separadas, como el balance consolidado, algunas cuestiones así, pero estaría bueno que se regule. Y mientras tanto, yo creo que en la IGJ lo que debería suceder es un poco lo que venimos diciendo hasta recién, que el IGJ flexibilice de alguna forma los mecanismos para cumplir con los distintos requisitos para que en caso de grupos de sociedades que tengan este tipo de conflictos se puedan cumplir con los requisitos de alguna forma distinta a lo mejor a lo que está impuesto hoy en día en la norma. Me parece que mucho más de la IGJ, si no hay un cambio de la ley, desde la IGJ me parece que muchas más cuestiones no van a poder modificar, me parece a mí. Y ahí centrándonos bien en el tema de las modificaciones de este proyecto que va a tener que generar la comisión que se creó de modificación de la ley. ¿Cuáles les parece que serían algunas recomendaciones respecto a ese proyecto? ¿Qué expectativas tienen del contenido del proyecto de modificación de la ley? que sea lo más moderno posible, que recepte lo que es la realidad de los negocios y las sociedades hoy en día, que no son las que hace 50 años se tuvieron en cuenta para dictar la ley que tenemos hoy en día, y que la nueva nos dure 100 años más, con una apertura, como vos mencionabas, la libertad de las partes, con una flexibilidad que permita que esta norma dure. La hicimos durar bastante. Con la pandemia, por suerte, se autorizaron las reuniones a distancia, que la ley, la verdad, no lo prevé. Por suerte se reguló y lo tenemos, pero la realidad es que la ley no lo prevé. Son reuniones presenciales, y empezar por ahí, el tema de también registros contables. Hoy en día muchos se llevan en la nube,
Claro, ya ni siquiera- Y la normativa ya no lo recepta, y de hecho IGJ está ahí, no hay mucho margen. Entonces, creo que esas partes va a ser muy importante actualizar. Sí, sí, entender y replicar en la ley lo que es la realidad de las empresas hoy en día. Empresas multinacionales que, más que multinacionales, empresas donde los que dirigen y los socios están en distintas partes del mundo, entonces que tienen que flexibilizarse todo y adaptarse a la realidad actual, porque si no, Y está el tema de la apertura, pero ¿cómo es el cierre de las empresas? Esta empresa que queremos liquidar, estamos como- 20 años. Son un dolor de cabeza. Esto es parte también, dice, de la flexibilización. muchas veces las complicaciones con los cierres tienen que ver con sociedades que por ahí no están regularizadas o que no han estado cumpliendo con todos los requisitos o las presentaciones durante los últimos años. Uno quiere cerrarla y hay que volver para atrás y regularizar todo, y eso es todo un Sí, tema complejo, pero o bueno. incluso que terceros te bloqueen la posibilidad de cerrar, porque habiendo juicios pendientes y Bueno, cuestiones así, también no hay una alternativa que esperar a que se termine el juicio o tratar de conciliar, que a veces es imposible, y no te queda otra que esperar. Sí, pero eso en general pasa a nivel mundial con todos los Sí, sí, sí. Eso es- Yo traté de liquidar una sociedad en Chipre que no presentaba balances desde hace 30 años y me dijeron necesitamos los balances de los últimos 30 años. 30, bueno, acá no te piden 10. Acá me piden 10, me No es piden tanto. 30. Y ni siquiera hay prescripción, Claro. 30 años. Claro, Que me salía más caro claro, ese es Sí. el tema. que dejarla, listo, total, ya está. Y sí. Pero por eso digo, a veces nosotros nos quejamos de acá, pero en el exterior también tienen estas particularidades con las diferencias de la liquidación, del proceso de cierre en general. Pero son difíciles los procesos de cierre precisamente porque, volviendo a esto de las modificaciones de la ley, también hay como hay una confusión entre lo que se entiende entre acá, que siempre nos centramos en el capital y en realidad lo que uno importa de una compañía es la situación patrimonial, es el patrimonio, no importa el capital. Entonces, esas cuestiones que eran de antes, de hace 50 años atrás, sí sería bueno que se modernicen, que se incluyan dentro de esta modificación. Hoy, como mencionaba antes, hay muchos temas de gobierno corporativo, que estaría bueno que esas prácticas de mercado también queden incorporadas por los controles que hay, y sobre todo porque con la globalización hay un montón de cuestiones que ya son internacionales. Entonces eso estaría bueno también receptarlo de alguna manera bajo nuestra propia legislación, que genere una comercialización mucho más ágil. Así que bueno, ¿algunas preguntas que tengan adicionales? No sé si ahí ven también, ¿podés fijarse en el chat alguna pregunta? ¿Qué se sabe del traslado? ¿Del traslado de? De la exportación. Lo que dijo el ministro de Justicia cuando asumió es que primero querían organizar y modernizar IGJ y recién ahí se vería lo del traslado. Eso es lo que dijo cuando asumió en diciembre. Calculo que siguen en esa línea porque no ha habido comentarios sobre el tema. Además no hay paros en la IGJ, entonces quiere decir que no va a estar. No digan esa palabra porque... No, pero después de muchísimo, creo que nunca sucedió que trabajaran en enero. Sí, Sí, es cierto, eso fue es verdad. cierto. trabajaron en enero. Es Sí. verdad. Hay una pregunta que hicieron por Zoom, si quieren la leo. ¿Registros contables electrónicos trimestrales como la SAS que se generalice? Está bueno. Sí, claro, Sí. lo que está previsto para las SAS está muy bueno, perdón, pero está muy bueno porque justamente las SAS naturalmente lleva todo electrónicamente. Ahora, en cambio, una SA común tiene que pedir autorización previa para algo que es lo general. No solo eso, sino que tiene que ser en servidores locales, en la Sí. nube todavía no. No, Entonces, creo que todo eso es lo que decíamos de modernizar Sí. no solo lo que es registrar, sino todas las normativas de registros contables de la IGJ. Es necesario Sí. modernizarlo. Porque a nivel ciberseguridad es mucho mejor la nube que un servidor. Ah, sí. Claro. Sí, el modelo es Córdoba, por ejemplo, en ese caso. Sí, y por eso pero tiene una limitación Córdoba del peso de los archivos. Córdoba, de hecho, tiene empresas gigantes que están tratando de resolver este tema porque son archivos, tienen muchísimas transacciones y necesitan resolver el peso de los archivos. Claro. Redujeron la jurisdicción de Córdoba en la jurisdicción de SAT, por ejemplo, ¿cierto? Y ahora se va a dividir,
las SAS, que se llama también. Sí, están dejadas de lado, incluso desalentadas. Y son muy útiles. Era una de las cosas más avanzadas. ¿Cómo? En la SAS habíamos visto que había un problema que veníamos en la SAS, ¿te acuerdas? Hace 5 o 6 años, de la responsabilidad de los socios, que no estaba completamente... Sí, probablemente ahora con la revisión, la comisión de reforma revea todo ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa que lo que también había comentado Vítolo en su momento, que todo este tema que vos esperás y ambicionás de la digitalización, inclusive con la última modificación que hubo sobre las SAS respecto de la presentación, de la certificación que está en una oficina que te certifican ahora ahí para facilitar todo el trámite y que salga en 24 horas, hay un problema de compatibilidad entre lo que era el Ministerio de Modernización, entre los sistemas que no compatibilizan, entonces tienen un bloqueo en el propio sistema. La otra vez se cayó el sistema de IGJ, porque hay problemas porque el sistema es obsoleto. Entonces, lo que dijo Vítolo antes de sacar una de las últimas resoluciones respecto a las SAS y cómo registrarlas, era que ahora se podía ingresar el estatuto modelo, pero que había para presionar determinados links, que si uno presionaba eso se bloqueaba. Entonces dijo, en el instructivo voy a poner no tocar este botón, no tocar, porque hasta que puedan generar un sistema, que la idea es precisamente digitalizar todo, pero hay que compatibilizar los sistemas de los diferentes organismos. También dijo, eso también lo escuché en otra reunión, que hoy por hoy uno está presentando, no sé, balances en el central, balances en IGJ, balances en... Entonces, centralizar el sistema de balances para que sea un centralizador de balances y que las empresas presenten una vez el balance y todos los organismos recurran. Eso es una cultura de instancia. Sí, pero lo que digo es, claro, como los sistemas no compatibilizan, porque IGJ tiene problemas con el de modernización, tiene problemas con el sistema del TAD, entonces hay un problema de sistemas porque son obsoletos. Entonces, hasta que no cambien eso, se necesita una inversión y como todos sabemos hoy no hay hay que conseguir inversiones para poder modernizar todo lo que es la parte tecnológica, ¿sí? Que genera un montón de inconvenientes. No sé, ese es uno de los grandes problemas. Como decía antes, hoy por hoy la nube tiene, en cuestiones de ciberseguridad, es mucho más segura que tener un servidor. El servidor se puede prender fuego, el servidor lo puede hackear mucho más fácil que la información en la nube. Entonces la realidad que, si bien, como siempre digo, uno piensa en la nube, pero la nube no es que la nube es el éter y no hay un servidor en alguna parte. Están como, claro, hay racks con cosas que contienen millones y millones de datos, pero está mucho más disperso y no está centralizado. Todo el sistema que tiene que ver con blockchain y demás ayuda un montón. Pero bueno, es parte de este nuevo proceso que estamos encarando con tecnología, con inteligencia artificial. También se pensó en hacer una especie de boot para IGJ, donde uno pueda hacer consultas y el boot responda. Eso también. Son todos proyectos dentro de estos cambios que se quieren generar, que no van a ser claramente inmediatos. Lo más inmediato va a ser un cambio en el tema normativo, y ojalá que también se pueda modernizar todo lo que tenga que ver con la ley de sociedades y se pueda adecuar a la realidad, sobre todo porque hay muchas empresas muy jóvenes y que tienen otro tipo de estructuras, entonces hay que adaptar no solo los sistemas, sino también la normativa a la dinámica de los nuevos negocios. Yo particularmente, bueno, nosotros le decimos, yo lo digo más desde el punto de vista de contadora, de auditores, y realmente es estar con un gran problema, porque no puede ser que tengamos problemas con los registros contables cuando salen del sistema, como por ejemplo el SAP, que no puede ser que el IGJ pida todo ese informes, desde informes de concordancia hasta informe de plan de contingencia y demás, y todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, que no está mal que tenga un informe, lo que está mal es que no tenga en cuenta lo que ya lleva el sistema en sí. Entonces no, es como que ignora todo. Además, que hagas tú una presentación primero, pero que después todos los años tenés que replicar prácticamente lo mismo. Y hemos tenido que replicar, en el caso de una empresa, lo que está todo cargado en la nube, lo tenés que replicar y hacer nos aceptar digamos,
Accounting Data Mirror, que sería como Un servidor espejo. claro, un servidor espejo acá, local. Lo que tiene que estar acá en Buenos Aires. Entonces, no sé, me parece que ya no te permiten, desde el punto de vista de auditoría, se llegó a la conclusión que si no están los certificados anuales, y a mí no me interesa ya, porque lo que me interesa es que el sistema contable que está llevando la empresa, sea el que sea, y muestre la realidad económica y financiera de la empresa, razonablemente ya está cumplido. Sí, lo que pasa es que Ya no me interesa. toda esa modernización creo que también pasa por una actualización de la ley de sociedades, porque está todo aún atado a la sede social. Los libros tienen que estar en la sede social, los libros sociales, contables, con lo cual la contabilidad tiene que estar en la sede social. Entonces, creo que por ahí empieza el problema de modernizar lo que son los registros contables. Estamos ahí. Sí. Bueno, por eso lo que decía Clara antes, respecto de lo que se modernizó de alguna manera, que son las cuestiones virtuales, la ley sigue diciendo que uno tiene que convocar en la jurisdicción, digamos, en la sede social o en la jurisdicción donde está establecida la sociedad. Si uno hace una reunión virtual, si uno está en China, otro está en Japón y el otro está en Francia. Entonces, no hay nadie físicamente, y esa reunión, ¿dónde se hace? Esas cuestiones tienen que ver mucho con lo que ha avanzado la tecnología también, ¿no? Y con los recursos, siempre que se controlen las cuestiones de seguridad, porque digamos, hay violaciones a la seguridad y demás, pero mientras se puedan controlar esas cosas, la realidad en eso uno tiene que modernizar, porque ya la gente no se junta físicamente en todos los casos. Entonces hay que tener previsiones respecto a dentro de ese ámbito. En relación a esto que están dialogando sobre modernización, una pregunta muy reciente, que es, ¿qué expectativas hay con el trascendido del Ministerio de Modernización de Sturzenegger? Y estaba por ahí. Sí, pero no se sabe. No se sabe. Lo nombraron anoche, así que no sé. No sé. Sí, yo creo que toda la administración apunta a una modernización del Estado. Lo que pasa es que cualquier tipo de modernización requiere una inversión. No creo que hoy por hoy, en cualquiera de los ámbitos públicos, sea automática. Yo creo que están trabajando y están planificando, pero no va a ser algo que veamos inmediatamente. Creo que hay otras prioridades antes en la agenda. Si bien están pensando en el día después, pero creo que hay otras prioridades en la agenda para poder generar el contexto para poder seguir avanzando para, bueno, lo que decía para la esto modernización. que es el GDE, que en realidad bueno, no es compatible con el sistema de IGJ, por ejemplo. Entonces hay problemas dentro de los propios, que les decía antes, propios sistemas dentro de los organismos. Entonces hay que unificar para modernizar y para que todo transite más, fluya y sea más ágil. Bueno, Creo que estamos me parece que estamos en tiempo. Sí, nos Les- pasamos de hecho. Sí, no, está muy bien. Les agradecemos muchísimo, Laura, Martín, Clara, Máximo, no sé. A todos los expositores y a la Cámara y a todos los que vinieron, ya sea en forma presencial o en forma virtual, muchas gracias por su participación en el diseño. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias a todos. Muchas gracias.